Bienvenido mi gente de Online Network una vez más con ustedes para compartir en este espacio de entrevistas. Hace un tiempo que dentro del canal hemos querido integrar esta sección y para mí más que un placer, un honor, entrevistar a esta persona que para mí ha sido de mucha bendición, ha sido un impulso, ha sido una motivación. Y quiero recibir con un fuerte aplauso a Madeline Vicioso Sánchez, mi esposa. Gracias. Qué bienvenida. Me emocioné, gracias. Un placer estar aquí otra vez y a todos los que están viéndonos, gracias por prestar sus oídos para este tiempo tan especial. Tremendo. Madeline es parte del proyecto, ya ustedes las han visto ahí en varios videos. Es una psicóloga de alto nivel, de alto impacto. Es una mujer influyente, es una líder. Dios la ha levantado con un testimonio y un llamado muy poderoso y estamos trabajando para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Por qué la entrevista? Ella no sabía que yo la iba a entrevistar. Nosotros armamos el set y de repente dije, pero tenemos un proyecto cerca, un bebé, como dicen, ¿verdad? Dicen que esos proyectos son hijos. Y tenemos un hijo ya que salió. ¿Cómo A es? punto de dar luz. A punto de dar luz. Estamos en las contracciones finales. Claro. Y me surgió la idea de entrevistar a mi esposa por primera vez. Esperen. Antes de que le inicie con las preguntas, yo quiero decirle que yo estoy muy nerviosa. Primero porque no sabía que me iba a entrevistar. Y luego porque, como él bien ha dicho, es un bebé. Es un bebé del cual voy a hablar por primera vez a cámara. Y bueno, ¿quién mejor que él para hacerlo? Pero al mismo tiempo sí que, y ya sabrán por qué, hay unos nervios. Así que si me ven medio gagueando, así que es parte de. Tremendo. Preséntate, que la gente te conozca. ¿Quién es Madeline Vicioso? Madeline Vicioso. No me gustan las etiquetas, cosas de vida, salud mental, psicología es la carrera la cual elegí porque amo lo que es la restauración del alma. Creo que una psicóloga completa debe de incluir la parte espiritual. Respeto muchísimo a quien directamente se queda en la ciencia, pero sobre todo, ya sea que dentro de todo se involucre la parte espiritual, creo que ese es un trabajo demasiado poderoso y necesario en estos tiempos que tienen que ver con la sanidad interior. Una sanidad que por muchos años no se tuvo en cuenta, no se vio como importante, pero vemos hoy en día que es fundamental. Cuando no sabemos nuestro pasado, cuando tenemos heridas en nuestra alma que no hemos sabido identificar, trae repercusiones, incluso en la salud física. Eso que está interno se refleja en lo externo. Más del 90% de las enfermedades científicamente está demostrado que tiene que ver con tu parte interior. Bien, si le quitáramos toda esa parte que acabas de decir, que está muy interesante, ¿quién es Madeline Vicioso sin la psicología? Ay, ¿quién es Madeline Vicioso sin la psicología? Me considero una mujer creativa, una mujer soñadora, muy sensible. Una mujer muy sensible, una mujer empática, con problemas con la organización y los tiempos. Apasionada por el crecimiento personal, apasionada por como ser un puente. Yo me defino como un puente. Un puente y bueno, desde mucho antes de estudiar psicología, era que todo lo que llegara a mí como una herramienta de valor y en mi vida funcionara, yo quería compartirlo con otros. Es más, yo empecé la psicología después de ver que era algo tan natural en mí, el que llegó un libro a mi vida, o un vídeo, que yo veo que apliqué, que realmente trajo un beneficio a mí. Y yo empezaba siempre con mis amigas, con mi familia, enviárselo, reenviárselo. Y, o sea, amo que la gente crezca cuando está a mi alrededor. Me gusta impulsar, empujar, ser puente, no sé. Tremendo, interesante. Yo le digo el ratoncito de biblioteca, porque busca, me gusta mucho estudiar. Donde quiera. Es una cosa tremenda. Me manda muchos videos por Instagram. Le digo, mira, no me lo mandes porque yo no lo voy a ver. O sea, no. Es una locura.
Vamos a hablar de tu libro. Vamos al punto. Vamos a hablar de tu libro. Mm. Tenemos un hijo. Preséntalo. Vamos. Dios mío. Voy a hablar de este libro como ese Samuel que Ana le pedía tanto a Dios, ¿no? En mi caso no siento que fue como que le pedí a Dios, sino que Dios implantó en mi corazón el deseo ferviente de escribir mi vida. Mi libro es una autobiografía. Yo no sabía ni siquiera que iba a tener una repercusión a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque yo empecé a escribirlo antes de ser cristiana. Yo empecé un día, dije, tenía que escribir mi vida. Y empecé a escribir a un cuaderno. Escribir. Me acuerdo que yo puse en redes sociales, ¿a ustedes les pasa como a mí? Que le da por escribir su vida. Y la gente me decía, pues no realmente. Y yo, bueno, pues seré yo la única loca. Muchos años después me doy cuenta que tenía que ver con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque encontré personas alrededor de mi vida y en ese acercamiento, ese camino hacia Cristo, que fueron dándome confirmación de que el Señor tenía algo a través de mi historia. Recuerdo que una vez encontré en un rellano, aquí le dicen rellano, o sea, la parte de las escaleras, abajo, la puerta de entrada de un edificio, y venía un pastor y un evangelista. Vivía el evangelista en ese edificio. Y yo iba con una persona, íbamos entrando, y de repente están dando los tratados, típicos evangelizando. Y dice el pastor, una pregunta, nos invita a la iglesia, nos da el tratado, y dice, una pregunta, ¿puedo orar por ustedes? Y sí, claro, y empezó a orar. De repente abre los ojos y dice, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, claro. Y me dice, a pesar de tu corta edad, y me hace con las manos como si abrieron un pergamino, ¿no? Me dice, tienes una historia muy larga de contar. Y mucha gente tiene que escucharla porque a través de ella mucha gente va a saber a Dios. Y yo me quedé como, ¿de qué me está hablando este hombre? Yo apenas estaba yendo a la iglesia, tenía mi vida en desorden total. Y para mí era como, yo no tengo nada que contar. ¿Por qué? Porque cuando me encuentra este hombre, yo estoy recién divorciada. Tengo mi vida que no sé ni para dónde, ni cuándo, ni cómo. Un desastre total interior, muy lastimada. Entonces, ¿de qué usted me está hablando? Que Dios, o sea, mi vida, ¿para qué? O sea, mi vida ahora mismo, lo que dé pena. En ese momento pensaba yo. Años después entendí el porqué. Entonces, ¿de dónde nace? Primero, del sueño de Dios en mi corazón, porque para mí simplemente era una escritura. Pero luego sí que hubo confirmaciones, también en mi búsqueda de intimidad con Dios, donde recuerdo una vez que el Señor estaba como muy fija mirando mis manos y yo decía, ¿por qué miro tanto mis manos? Y el Señor me decía, yo le decía, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que haga? Yo le decía. Y me decía, ya lo tienes, es tu historia, es tu vida. Y yo, wow, me fui a esos escritos que ya estaban. Y de repente fue como que capítulo a capítulo se me fue revelando todo lo que yo tenía que poner, tal cual está en el libro. Ok, en el primer capítulo, ¿qué vas a poner? Y en el segundo, y en el tercero. ¿Y qué vas a contar aquí? Lo que viviste, esto y esto. ¿Y qué te dejó esto? ¿Y qué aprendiste? ¿Y cómo yo intervení? Fue una locura, porque yo me tiré en el suelo y yo no pude salir de ese trance hasta que no vi todos los capítulos y lo que tenía que poner en cada uno de ellos. Con lo cual para mí fue como, oh. Y cuando terminé, evidentemente ya encontré como un sentido para esto. Muchos años después, porque sí que les tengo que confesar que es un libro que tengo muchos años escribiendo, porque fue muy duro. Imagínense ustedes que me llega esto de escribe el libro cuando yo estoy totalmente rota y perdida. Cuando empiezo a escribir, más que verlo desde que había un propósito en mi vida, yo lo veo como, ¿qué es esto? ¿A quién le puede servir esto? O sea, para nada veo yo un propósito en esto. Y lo postergaba. Escribía muy inspirada y luego soltaba eso y duraba meses que no volvía a escribir nada. Y en eso te estoy hablando de que tengo yo como 9 años en el Evangelio, 8, 9. Y yo empecé a escribirlo antes de ser cristiana. Ha sido muy duro para mí porque no estaba preparada. Con el tiempo entendí que era para este tiempo y que en ese momento lo que yo tenía para dar no era desde un corazón sano que pudiera ser un alimento para otros, sino que evidentemente era más un desahogo, era más como un diario, que viví, que no viví, pero no había aprendizajes sanos, no habían a lo mejor esas revelaciones, esos momentos donde entendí que tenía que pasar, sino que había más como, lo escribo, un desahogo tal cual, un desahogo tal cual. Era como un diario, más que algo que fuera una herramienta de sanidad, que es lo que ahora para mí es. Recuerdo que una vez una amiga, Carola, la amo mucho,
yo contándole de esto del libro, que lo dejaba, y me dice, ¿pero por qué no terminas? Yo le dije, ¿a quién le va a importar mi vida? O sea, no veo yo a alguien que le pueda interesar. Y me dice ella, una pregunta, ¿tú compras libros de autores, de personas que escriben su vida? Y yo, claro. ¿Te edifican? Sí. ¿Te gustan? Sí. Y dice, ¿y por qué tú crees que como tú pagas por otros, otros no van a pagar por lo tuyo? Y que no será de bendición para lo tuyo. Ese día fue como, pff. Y yo, pues sí. Y fue como un momento de rendición, donde yo dije, mire, Señor, yo no voy a luchar ya. Yo he estado mucho como Jonás durante muchos años queriendo correr hacia una dirección contraria porque era doloroso para mí. Yo no tenía las herramientas todavía, ni había sido en mí esa sanidad para yo poder sentarme y escribirlo no viéndome como una víctima, sino viéndome como la protagonista, viendo que había un propósito en todo. Y ahí fue con los años cuando conecté con Cheryl, que Cheryl es escritora, a la cual le agradezco muchísimo, y empezamos a hacer un día a la semana escritura con un café. Se llamó ese momento Un Café, no solo un café. Y fue hermoso, porque ella terminó de escribir su libro, venía a mi casa y avanzamos muchísimo. Ella me explicó cómo se tenía que hacer, tuve que estructurarlo de cero prácticamente el libro. Y ahora por fin puedo decir que ya hay un producto terminado. Empezaste a escribir sin ser cristiana y luego en el proceso te acercas al Señor y cambias el rumbo del libro. Era porque simplemente lo que Carola te decía, el libro es para edificar personas, aunque tal vez tu intención en el momento era un desahogo. Así es. Pero Dios sabía que con el tiempo se iba a convertir en un instrumento de edificación. Así es. Quiero hacerte una pregunta, y es que veo que en tu libro hablas de la ausencia emocional. Empieza hablando de la búsqueda de un padre. ¿En qué momento entendiste que no solamente buscabas el amor, ¿verdad? Entendiste que buscabas y necesitabas el amor de un padre. No el amor platónico, el amor del mundo, el amor de un padre. ¿En qué momento te diste cuenta? Bueno, realmente me di cuenta cuando conocí a mi padre. O sea, eso es como empezar por el final. Cuando me doy cuenta de qué es el amor de un padre, todo lo que implica eso, digo, pues ya entiendo por qué al no tener esas necesidades cubiertas, se quedaron en mí vacíos y huecos que iniciaron de forma inconsciente una búsqueda. ¿Por qué? Porque el ser humano nace con un tanque emocional que está vacío y necesita estar lleno, necesita llenarse de amor. Y ese amor tradúcelo en lo que tú quieras. Los 5 lenguajes del amor no hablan, ¿no? De tiempo, de afecto, de estructura, también de disciplina, del abrazo, del servicio, del cuidado. ¿Qué sucede? Que en este libro trato puntos muy, muy delicados. No se trata de que los padres no estén presentes. Hay muchos padres presentes, pero que están ausentes o han estado ausentes emocionalmente, que económicamente estuvieron, que probablemente vinieron todos los días con la comida y con la cena y que pagaron todas las facturas, pero que pocas veces se sentaron a decirle, mija, yo te amo, tú vales mucho, tú eres mi princesa, el hombre que te tenga va a ser afortunado. Y todo eso, en mi caso, que tuve un padre que lo amo con locura, al cual le doy gracias infinitas por la vida que me dio, que vino con sus carencias, con sus traumas y con su falta de afecto que tuvo, no me lo supo dar. Claro, yo lo entendí en el camino. La adulta procesada. La adulta procesada, la adulta que entendió, la adulta que tuvo que trabajar el perdón con esa figura que no me dio emocionalmente lo que necesitaba, no yo, cualquier niña, y que empezó a buscar eso en los hombres. Claro, cuando tú y yo hablamos del título, fue muy fuerte porque yo pensaba que realmente yo buscaba todo lo que me faltó emocionalmente en las parejas. Pero hay algo mucho más profundo y que el Señor me reveló en el camino. No sé si tú recuerdas que incluso hablamos de hacer un segundo libro, pero con un título para mí, Buscando a una madre en las mujeres de mi vida. Sí, porque después que yo le expliqué a Miguel lo que era, dijo, wow, eso está muy profundo. Claro, vamos a hacer una versión
Dedicada al masculina, hombre, sí. masculina. Aunque esta versión es para ambos sexos, ¿eh? Sí, claro, También. claro. Lo que pasa es que yo como autora... Aborda de todo. Exacto. Pero el punto fue que hablamos de eso. Yo dije, "Oye, voy a hacer una versión". Incluso, hablando de la historia del libro y todo el proceso de la escritura, llegó un momento donde, lo digo porque soy su esposo y conozco el proceso, hubo un momento que te saboteaste bastante. Hubo 9 años, más o menos. Mucho saboteo. Y yo te decía, madre, piensa que tu historia no va a caber en las páginas que tú escribas. Piensa en un tomo 1, tomo 2, tomo 3. Sí. Porque los que leen saben que hay saga de libros, hay varios tomos y se puede convertir en una novela, en una película, en algo que la gente pueda comenzar leyendo el primer libro y terminemos por un tercero, por un cuarto. Wow, te escucho y es hermoso porque justamente en diciembre tuvimos una reunión de la iglesia aquí en casa, ¿no? Y uno de los chicos es profeta y estábamos en un momento de administración y tal, y él se me acerca y empieza a orar por mí y de repente me dice, el Señor quiere que tú lances ese libro ya. Ya. Dice, porque ese es el primero de muchos. Y yo era como, bueno, claro, el mundo ahí ya me quiere. Y me dice, y te voy escribiendo y borrando. Escribiendo y borrando. Cuando él me dijo eso, o sea, se me partió el corazón en dos, porque tal cual. Y añades y quitas. Y añades y quitas. Y tú le dices al Señor, pero Señor, ¿cómo puede el alma del ser humano caber en un libro? No. ¿Por qué? Y cuando él me dijo eso, para mí fue como, wow, tal cual. ¿Tú sabes cuántas veces yo me senté en el ordenador y decía, pero falta esto, pero falta esto? Pero le quito esto, no, pero es que faltaría esto, pero claro, si lo pongo así, serán 4 libros en uno, tengo que resumir. Efectivamente, el alma es algo demasiado complejo, demasiado amplio, y espero que en esta primera versión la gente pueda llevarse herramientas. Acabas de decir algo que me conectó mucho con lo del nombre. ¿Qué pasó con el nombre? Que en una conversación que tuve contigo, creo, yo caí en cuenta que yo no buscaba a un padre solo en mis parejas. Yo busqué a mi padre, es la primera figura masculina que tuve en esta tierra, que fue mi padre biológico. Claro. Un hombre imperfecto, como yo. Un hombre con un pasado, como yo. Un hombre con vacíos, carencias, traumas, como yo. Y un hombre que me dio todo. Me dio tanto que me dio hasta lo que... me dio hasta sus carencias, porque las tenía. Me dio todo, hasta eso me dio. Sí, buena. Todo. Claro, me lo dio todo. Imagínense ustedes, nosotros como hijos, le ponemos una carga tan brutal a nuestros padres que tienen que llenar tantas expectativas porque tienen que ser todopoderosos, superhéroes, los que resuelvan todo, los que nunca fallen, los que tienen que proveer, proteger, estar, que cuando eso en algún momento de la vida falla o no es como esperamos, lo culpamos, los condenamos. Y ahí viene el tema de la falta del perdón con los padres, que nos lleva a una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque lo que no sanamos con papá y mamá se reproduce en cada relación que tengamos. Y evidentemente, yo primero desconocía que habían esas carencias en mí, que no las recibí de papá, y empecé a buscarlas en mis relaciones. ¿Y cómo fue? Pues fue un fracaso total. Trozos de mi corazón en cada parte. Y eso en el libro, mucha gente se puede identificar porque hablo de la dependencia emocional, hablo de los apegos, hablo del duelo de un familiar que perdí, al cual amé y lo sigo amando. Hablo del divorcio. Sí. No te más adelante. Ay. Ok. Sí. Me quedo con la parte de que muchas veces les exigimos a nuestros padres lo que ellos no tuvieron. Sí. Y yo he visto cómo las generaciones van cambiando y algo que cuando tú estudias las heridas del alma y tú buscas esa sanidad en Dios y los profesionales, llega a tu vida lo que es la luz de Cristo. Sí. Y tú aprendes a reconocer el valor de tus padres, el esfuerzo de tus padres, que sin tener ellos estanques emocionales llenos, han hecho lo imposible. Por eso yo admiro y respeto a mi padre. Quiero que lo sepas. Te amo, te admiro y te respeto. Porque hoy en día yo tengo una familia y lo que puedo proveerle es lo que aprendí de él. Lo que él no me pudo dar fue porque él no lo tuvo. Exactamente. Entonces, cuando yo sano, lo que hago es que agradezco por lo que sí pude tener, no por lo que no tuve. Porque entonces vivo en una lucha interna
constante conmigo y luego con la figura. Así Entonces, lo que papá no me pudo dar fue porque él no lo tuvo. Me quedo con lo positivo, agradezco por eso y sigo mi camino. Viendo tu libro, veo que narras episodios muy dolorosos. Hablas de abuso, hablas de divorcio. Tú estás hablando de cosas que... Hablas de aborto, hablas de duelo migratorio, hablas de la muerte de tu hermano. Quiero que me digas cuál de todas esas heridas fue la más difícil de tú poder nombrar. Uf. ¿Cuál fue la más difícil? Todas fueron difíciles. En cada una de las temporadas. Todas. Porque yo llegué a España y mi hermano de toda la vida, que teníamos toda la vida juntos, yo con 18 años migré a España y no tenía aquí ni una semana. Cuando mi hermano, que me fue a despedir al aeropuerto, me llamó 2 días antes. Ay, hermana, cuando estés trabajando, me mandas un teléfono. Y yo, sí, claro, no sé qué. Y me llamaron a los 2 días que tuvo un accidente de moto y murió. ¿Cómo era tu relación con tu hermano? Muy cercana. Nos matábamos y nos amábamos. Sí. Él era el que me llevaba a todos los lugares, el que me recogía, el que me llevaba al médico. Nos peleábamos porque yo limpiaba y se me metía por el suelo mojado. Era muy cercana. O sea, toda la vida juntos. Y de repente llego y a los 2 días me llaman que mi hermano se mató. O sea, a mí se me rompió la vida. Yo, imagínense ustedes, con ese duelo migratorio recién, que nunca había salido de mi casa, nunca, a una casa que no era mi casa, a una cultura que no era mi cultura. Tú lo sabes, que tienes poco aquí, es muy duro. Y que de repente te llaman y te dicen tu hermano con el que tú te criaste toda la vida murió. A mí tuvieron que sedarme, yo no entendía nada, yo entré en una depresión. Yo me enfadé con Dios. Y a partir de ahí yo, que siempre oraba, porque mi madre es que me enseñó a tener una relación con Dios, mi relación se fue enfriando porque yo me molesté con Dios. No entendía cómo, si mi madre era tan buena, si mi hermano, si éramos gente bien, ¿por qué me pasó eso? Y eso hizo que luego, claro, mi vida se complicara aún más. Y tú dijiste algo importante antes de contestarte a todo lo que me dolió, ¿no? Y le agradeciste a tu padre. Tu padre hizo un trabajo excepcional. Gracias, suegro. Pero no todo el mundo ha tenido la oportunidad que tú tuviste. Yo, por ejemplo, conocí el Evangelio después de los 28 años. Divorciada, con miles de traumas encima. Yo no conocía de Dios a intimidad. Y qué bueno es cuando un hombre como tu padre se levanta en la familia, que fue el primero, y dijo, espérate, yo en mi casa quiero algo distinto. Tú vas a ver que tu padre, a la hora que fuera, lo levantaba, oraba por ustedes, le enseñó a conocer de la palabra, implantó en el corazón de ustedes una semilla por Dios, por el amor a Dios. Y eso da sus frutos. Sí. Pero venimos hablando a mucha gente que hoy está escuchando que no tuvo ese gran favor. Yo sé que tú has tenido muchas dificultades, ¿no? Pero tú siempre has sabido que tu padre es Dios. Y aunque te falle todo el mundo, tú tienes a un padre. Y eso era fundamental en mi casa. Claro. Mi papá siempre decía, amen a Dios, confíen en Dios sobre todas las cosas. Así es. Y hay un pilar fundamental. Estamos hablando de orfandad espiritual, orfandad paternal. O sea que la gente, aún teniendo un papá, se siente que no tiene. Porque la cultura, yo no sé en otros países, pero en mi país, la cultura del te dejé embarazada y búscate la vida existe así. Los valores de casa, los valores fundamentales del matrimonio cada vez están más degradados y ninguneados y como que cada vez importan menos. Hay padres que dicen, yo aporto con la finanza, tú resuelves todos los demás. Y hay una área que nunca jamás una madre va a poder cubrir. La presencia de papá es fundamental y sobre todo en el desarrollo de la autoestima de sus hijos. Y en este caso, hay estudios psicológicos que avalan que para esa niña, su papá es su todo. Su primer amor, su príncipe, su superhéroe, su protector, su todo. Cuando esta figura, ya sea por los motivos que sea, no está presente o no llena o no suple esa carencia de afecto, van a haber problemas. Van a haber problemas. Es más, está demostrado que una niña que ha tenido o un niño que ha tenido a sus padres presentes, y estoy hablando incluso de divorciados, pero hay divorciados que están presentes, sí. Llaman, pendientes, atentos. Ese hijo sabe que su papá está, aunque sea como sea. Pero hablamos de personas que pueden tener la figura en casa, pero es ausente emocionalmente, o que no está y tampoco se ocupa, aunque sea por un teléfono. Papá,
Es fundamental para el desarrollo emocional de tus hijos que estés, aunque estés divorciado, aunque estés en la conchinchina, es que necesita, y sobre todo en esa primera etapa, de ti. Tremendo. Hay una frase de fondo en el libro que dice, pasar de ¿por qué me pasó? ¿Para qué me pasó? ¿Para qué me pasó? Sí. Eso fue toda esa primera temporada en la cual no podía avanzar en el libro. Yo estaba en el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas cuestionantes. Y en un momento de mi vida en el cual entendí que todo pasa porque Dios lo permite. Aún lo malo. Y cuando ya se te revela esto y tú entiendes que a Job Satanás lo tentó y le hizo de todo en la vida, pero fue porque Dios se lo permitió, que el corazón de Faraón se endureció porque Dios se lo endureció cuando Moisés tenía que ir a reclamarle. Dios decía, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y tú dices, pero Dios, o sea, tú mandas a Moisés que hable con Faraón, pero dices que le endureces el corazón a Faraón. ¿Cómo puede ser? Cuando entonces tú te metes a la palabra y a buscar revelación del Señor para entender tantas cosas que no entiendes, ahí es donde viene la luz. Y entiendes que todo lo que viví y todo lo que las personas hoy pueden estar viviendo, cuando dejan de preguntarse el por qué te posiciona desde la víctima, ¿por qué a mí? ¿Por qué no de otra manera? Y yo me negué muchos años, no entendí por qué tantas cosas, me dolía mucho todo. Y empecé a decir, ¿para qué? Y empecé a ver que viví el divorcio para que yo reconociera que yo estaba perdida, que yo estaba viviendo una dependencia emocional, que yo no me amaba, que yo no sabía ni quién yo era, que yo estaba desconectada de Dios. Mi divorcio me llevó a Dios de tanto dolor. Y es uno de los regalos más grandes que me pudo haber dado. O sea, hoy en día digo, gracias, Señor, porque yo estaba perdida. Lo que parece mal en un momento, Dios lo transforma para bien. Así es. Por eso es que en una ocasión aprendimos que el bien y el mal, como la mayoría de las personas lo entienden y lo conocen, no es tal cual. Porque lo que para mí puede ser malo, para otro es bueno. Lo que para otro es bueno, para mí es malo. Así Incluso, hace días venía conduciendo con un compañero de trabajo y discutíamos el tema, ¿verdad? De lo que puede ser bueno o malo para ciertas personas. Y en realidad, todo este mundo pertenece a un guión de Dios. Todo está escrito como tiene que suceder. Cuando logramos entender esa parte de que lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios lo permite, no es simplemente porque tiene que suceder. Dios lo permitió, como le dijo José a sus hermanos, Dios lo permitió para preservación de vidas. Y el que hayas escrito ese libro, a pesar de las dificultades, todo lo que has vivido, Dios ha transformado ese dolor para bendición. Porque hoy en día eres una psicóloga, haces mucha terapia, ayudas a muchas personas y es a través de la experiencia. Sí. Es a través de haber vivido momentos difíciles, luego entrar en el plan de Dios de restauración, búsqueda de sanidad del alma, para luego entonces edificar a otro. ¿Qué entiendes tú que le hace falta a una persona para conectar con esa búsqueda de sentido, de propósito? Voy a aterrizar la pregunta. Alguien que está en un momento, un divorcio, vamos a decir un divorcio, está siendo abusado. ¿Qué necesita hacer para conectar ese dolor, ese momento, con la sanidad y luego con el propósito? ¿Qué necesita hacer para llegar a esos 3 puntos? Tú acabas de leer un fragmento de mi libro donde, en mi caso, me sirvió, porque cada persona tiene su propio guión de vida, me sirvió el dejar de preguntarme el por qué y empezar a entender que todo tiene un para qué. Un para qué es que todo tiene un propósito. Dice la palabra que desde antes de que Dios nos pusiera, o sea, que escogiera el vientre en el cual nos iba a colocar, Él nos dio como profeta a las naciones. ¿Qué significa eso? Yo no soy profeta, pero Dios me dio un propósito. Me lo dio a mí, te lo dio a ti y se lo dio a quien nos está mirando desde la pantalla. Entonces, cuando yo empiezo a hacerme la pregunta correcta, que es ¿para qué, Señor? O sea, ¿para qué?
¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué fue mi divorcio? ¿Para qué la muerte de mi hermano? Hay preguntas que realmente hay respuestas que no la vas a recibir en el momento, que no tienen lógica. Solamente conectándote con el Padre, Él te puede revelar el por qué. Y cuando nos vamos a la palabra y tú examinas la vida de todos esos discípulos de Dios, de toda la gente que está ahí, esa gente vivió dificultades que tú dices, o sea, yo pensaba que la Biblia era un cuento romántico, que los discípulos de Jesús eran los afortunados, te lo prometo, porque yo no leía Biblia. Cuando yo empecé a leer la vida de esta gente, imperfectísimos como yo, cometieron miles de pecados. Claro. Y Dios aún así lo escogió. Yo dije, pero es que Dios me escogió, a pesar de todo lo que yo he hecho y he vivido. Más grave de ahí, la forma en la que murieron los apóstoles. Todo lo que tuvieron que atravesar luego de la muerte de Jesús. Porque mientras Jesús estuvo vivo, ellos estuvieron caminando con Jesús. Así Pero es. luego de Jesús morir, el Espíritu Santo viene sobre ellos, que ellos empiezan a evangelizar. O sea, fue todo un vituperio. Cuando me comentas de cómo yo conecto las cosas, yo entiendo que el Señor fue claro conmigo. Yo le dije que ¿por qué tantas fracturas? Y fue como, ¿y quién te ha dicho que tu diseño venía entero? Eso como que me confrontó, como así, entero, una vasija de porcelana entera. Sí. Y fue, no, ¿quién te ha dicho que tu diseño venía completo? No, porque desde antes, o sea, ya el Señor nos vio. Y todo lo que estamos viviendo, yo soy de las que pienso que no se le escapa nada, absolutamente nada de lo que yo he vivido en esta tierra, absolutamente nada. Entonces, todo lo que yo he vivido me ha hecho más sensible a la vida de otro, a las fracturas de otro, a los procesos de otros. Y también me ha dado una autoridad de yo decir, yo lloraba pensando que me iba a morir. O sea, yo no quería ni mi vida. Yo no decía me quiero quitar la vida, pero yo decía, si yo cerrara los ojos y durara como 3 o 4 días que se me quite este dolor y después abrirlo. O sea, hay gente que hoy en día se está queriendo quitar la vida por amor. Yo tenía una dependencia emocional. Yo pensaba que mi vida no tenía sentido sin esa persona en ese momento. Pero yo sufrí por depresión que yo ni bañarme quería. ¿No se estaba bañando? No. Tú me contaste Hace eso. tiempo de eso. Y todos los escenarios que yo veo que Dios me permitió vivir, hoy lo veo desde que cuando yo me siento a hablar con una persona, muchas veces yo estoy hablando y tú no me tienes que decir ni lo que te está pasando, porque yo puedo sentirlo. Yo puedo percibirlo y claro que voy a utilizar herramientas de psicología, científicas, pero la parte espiritual, esa sensibilidad, esa empatía, esa fractura que me permite ser permeable para absorber lo que de ti duele, de lo que de ti huelo, percibo en lo espiritual, que no hace falta ni que tú hables, que tus ojos me lo dicen, que tu tono de voz me lo dice. Eso no me lo da ni el libro. No me lo da ni el libro. Es interesante que menciones la parte espiritual, porque dentro del libro hablas, hay relatos de psicología, hay relatos de fe cristiana. Entonces, ¿cómo tú pudiste o has podido permitir que esas dos vertientes dialoguen entre sí? La parte psicológica y la parte cristiana. Porque, te digo, la fe es la fe. Y la psicología y la fe no son muy amigas. ¿Según quién? No son muy amigas. ¿Según quién? Claro, según los estereotipos de los psicólogos. Hay cosas que a la luz de la fe, la psicología no la responde. Claro. Por eso yo empecé diciendo, para mí un psicólogo que tenga la parte espiritual es completo. Exacto. Porque para mí una cosa sin la otra... ¿Cómo pudiste hacer ese match? Bueno, tiene que ver mucho, entiendo, con cada llamado de cada persona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo inicio en el acercamiento a Dios, yo ya siempre quise ser psicóloga. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar psicología, yo soy cristiana. Claro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Como dice en la palabra, escudriñalo todo y retener lo que sí, lo que no, por ahí no me meto, no me sirve. Evidentemente, ¿qué me da la psicología? Muchas herramientas. Claro. Cuando tu bebé tiene fiebre, lo llevas ¿dónde? Al pediatra. Es su médico, es su especialista. Cuando me duele el alma, ¿a dónde voy? Señores, ¿a dónde voy cuando me duele el alma? Hay tantos ministerios y líderes que no tienen las herramientas adecuadas, que creen que todo es orar, ayunar y reprender diablo. Sí. Y hay un tema bioquímico. Hay tema de que tus neuronas no están funcionando bien, tu célula, tu descanso. O sea, hay temas biología que Dios creó,
que está no funcionando correctamente. Entonces queremos espiritualizarlo todo y decir que es del diablo la ciencia cuando Dios nos da la ciencia. Eso es irresponsabilidad. Totalmente, eso es ignorancia. Es falta de Eso es conocimiento, porque entendemos que la parte espiritual está ahí. Entendemos que hay, y nadie la que hay demonización y todas esas cosas. Claro. Pero llega un punto donde la ciencia, que está puesta por Dios, ¿verdad? Bendecimos a los psicólogos, bendecimos a los doctores, está puesta por Dios. En su momento tiene que hacer su función. Entonces, la iglesia por muchos años separó la ciencia de la fe cristiana. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que muchos descubrimientos arqueológicos, mucha ciencia que ha sido descubierta en estos últimos tiempos, ha bendecido al mundo. Y esos científicos, esos doctores que se han dedicado años a hacer descubrimiento de sanidades y asuntos para las enfermedades, ese conocimiento viene de parte de Dios. Entonces, no hay nada que el Padre. Es una herramienta poderosa la que utilizaría o debería usar un psicólogo cristiano. Así es. ¿Verdad? Un cristiano utilizar la psicología y viceversa. Hombre, sería una combinación poderosa. Yo te digo una cosa, me parece muy bien que yo diga yo soy cristiano, no creo en ciencia, pues cuando tengas que hacerte una operación del corazón a ti o a tu hijo no vayas. Eso es ciencia, ¿eh? Eso se tuvo que estudiar, analizar, se utilizan investigaciones científicas. Es más, no nos vayamos tan lejos. Una penicilina, o sea, una pastilla amoxicilina, cuando tú tienes una infección de garganta, una infección de lo que sea, te operas, te tienes que beber esa medicación. Y eso es pura ciencia. Entonces, no creo en la ciencia, no te tomes la medicación, no vayas al médico. El psicólogo es el médico de la conducta humana. Y la gente tiene que verlo así y respetar, porque es una labor ardua y es duro también. Es duro porque cuando tú te sientas con una persona, en mi caso, que no me puedo divorciar de la parte espiritual, que conozco otro trasfondo, o sea, es un alma, es un hijo de Dios, hay una forma de verlo distinto. Tú no le puedes decir, o sea, yo he ido a psicólogos cristianos y no cristianos. Yo predico con el ejemplo. O sea, yo no puedo hablarte de que funciona si no lo he probado. Señores, yo les recomiendo, y para mí ha sido así, la sanidad ha sido con Dios de la mano, pero con el psicólogo también, honestamente. Porque yo he vivido procesos que he dicho, señora, espérate, o sea, no puedo. Yo estoy orando, yo estoy haciendo lo que tú quieras, pero no puedo, no entiendo ahora mismo, estoy mal. Necesito que alguien me diga qué hace con esto. Y ha sido de mucha bendición. Una herramienta, los psicólogos son herramientas. Entonces, usted tiene que buscar a Dios primeramente, pero nunca descartar la salud mental. Es fundamental. Si yo no estoy bien ahí, nada de lo demás va a estar bien. Y te digo una cosa, me voy más profundo. Hay gente que está sirviendo en ministerios que yo cuando hablo con ellos están viviendo unas vidas muy duras, con depresiones profundas. Pero yo no puedo decir que tengo tristeza constante. Yo soy líder. Yo no puedo decir que lloro, que me siento triste o vacío, porque eso es el diablo. Tremendo. ¿Me entiendes? Hay gente que está viviendo con situaciones con ansiedad. Hay gente que está viviendo con un duelo no procesado, que entiende que Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que tú quieras, pero dice, ¿pero por qué te lo llevaste? Hay gente que está viviendo situaciones de maltrato o un divorcio, incluso en los matrimonios cristianos, donde dicen, espérate, o sea, esto tiene que quedarse calladito aquí, mejor me callo, oro y ayuno, oro y ayuno. Sí, señores, tenemos que ayunar, tenemos que orar, pero Dios dice que la fe sin obra es muerta, tenemos que buscar. Dios decía, o sea, le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Tienes una vara, úsala. Una vara puede ser esa llamada, puede ser esa terapia en ese momento. Busca una persona que vaya de acuerdo con tu fe. Pero tenemos que buscar ayuda porque no somos expertos en todo, somos ignorantes de muchas cosas. Yo la primera. Y de las si yo no sé del comportamiento humano, si yo no sé de la salud mental, tengo que buscar. Y el más del 90% de las personas con las cuales trabajo en terapia son cristianas. Señores, los mismos problemas que en el mundo. Y tienen a Cristo en el corazón. Mira, de heridas en el alma, de pasado, de falta de perdón, de matrimonios. Lo mismo, señores, lo mismo. La Biblia habla que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo siempre lo he dicho, lo voy a decir siempre. Lo más cercano a Dios para una persona es su pastor. Entonces, si el pastor carece de conocimiento, es lógico que la comunidad va a carecer de conocimiento. Entonces, aquí el llamado es a la comunidad, aquí el llamado es al liderazgo. Tómense el tiempo de descansar,
tómense un espacio, descansen, bájense de la tarima, eso no es de ustedes, eso le pertenece a Dios. Y ustedes están trabajando con personas y las personas necesitan que ustedes respondan por ello, porque están confiando en lo que Dios ha puesto. Bájense un momento, sánense, recupérense y vuelvan y llévenle herramientas al pueblo, porque mucha gente tiene situación, va donde el líder, pero si el líder no tiene la herramienta, enseguida lo espiritualiza. Es un demonio. Tú tienes que ayunar, tú tienes que orar. Ahí hay un trauma, hay un problema de familia que hay que resolver. Y mejor aún, si agregan a su congregación a una persona experta en esto que pueda ayudarle, mejor que mejor, ¿no? Porque, y si no, la gente también que se responsabilice, ¿no? Claro. Porque los pastores también ya tienen también mucha carga de buscar las herramientas que necesiten. Me duele la cabeza, no voy donde el pastor. Me duele la cabeza, digo, pastor, ore, pero yo voy al médico. También, somos adultos. A partir de los 17 años ya ni papá ni mamá te van a resolver lo que no pudieron. Me toca a mí buscar mi terapia, trabajar en el perdón con ellos, trabajar con el perdón a mí y construir una nueva vida. Es un tema que aborda mucho la identidad, donde en el canal tuyo y en nuestro canal hay temas sobre la identidad. Pero vemos que en el libro también lo abordas bastante. ¿Cuál fue esa mentira que tú te creíste por años sobre ti misma? Muchas. Que no era suficientemente amada, que no era como valiosa, que no era suficiente, que no era valiosa, que tenía que mendigar amor, rechazo, sentía que era una persona rechazada o sí, que merecía ciertos tratos o así. Pero sobre todo sí, siempre fue como en el autoestima, en quién soy, cuánto valgo, cuánto merezco, en esa parte tan vulnerable que cuando no está cubierta de esa parte que yo te digo, tú vales, eres alguien que amo, independientemente de que falles, tú eres amada por Dios. Yo le digo a mi hija, a la mayor, tu papá y yo te amamos muchísimo, pero tu padre es Dios. Claro. Quien nunca te va a fallar. Él y yo te vamos a fallar muchísimo. Muchísimo. Y te tendré que pedir perdón muchas veces porque cometo errores miles. Entonces, partiendo desde esa humildad, es como... yo sé que los padres hacen lo que pueden, pero muchos, como dice la palabra, por falta de entendimiento, perecen ellos y perece su familia. Si este libro Dios lo usa como una herramienta para traer como ese faro de luz a los papás, para que se activen papás y mamás, porque la mamá tiene, este libro aborda esto, pero como dices tú, Miguel, hay que hacer la otra parte, porque la otra parte está mucho. Cuando los padres se activen en esto y entiendan la importancia que ellos son, ¿por qué? Porque hay muchos hombres que vinieron, tú no sirves, que vienen de matriarcado, ¿no? Como hablas tú, que vienen de cultura donde el hombre y un perro es lo mismo, que se le trata así, que se les menosprecia, que yo soy mamá y papá, yo no te necesito, tú no me tienes que dar el dinero, y más, le hablan mal y envenenan a los hijos de los padres y bueno, una cosa horrible. Ese hombre, aunque quiera hacer algo, muchas veces las mismas mujeres no permitimos y creemos que estamos ganando con eso, porque mi hija me va a dar la razón a mí. Miren, señores, si hay algo que yo he guardado durante todo este tiempo después de mi divorcio es el corazón de mi hija con su padre. Ese es su padre. Y hay una cosa, me da mucha sensibilidad y me duele mucho ver cómo mujeres envenenan el corazón de sus hijos por ignorancia contra sus padres. Porque no saben el daño que le están haciendo a esas criaturas. Esas criaturas van a venir con unas carencias y unos agujeros en esa alma por causa de la ignorancia de papá y mamá, que fueron de inmaduros, que no sanaron, que no se perdonaron. Porque yo sí que tengo claro que desde que me divorcié somos padres. No ex. A mí tú no me hables de lo que fuimos y no fuimos. A mí háblame de como padres qué vamos a hacer ahora en esta nueva versión. Tremendo. Y hay padres divorciados que siguen sintiéndose que son ex. No somos ex, somos padres. Y eso es para toda la vida. Tú no eres mi ex, ni yo soy tu ex. Por eso el tema de trabajar las emociones. Porque es que cuando hay una separación entre parejas, hay uno que decide sanar, pero hay otro que se queda con la herida. Sí, muchas veces. Y muchas veces el que se queda con la herida es quien se queda con los custodios. Vomita el veneno. Del bebé, de la criatura. Y la criatura es quien entonces es vulnerable. Paga las consecuencias de dos adultos sin vergüenza que deberán estar presos. En las palabras de Miguel. Bien.
Veo algo que me llama la atención y es que en el libro te conviertes en una denunciante. Y me llama la atención porque aquí el rebusero en esta casa soy yo. ¿Qué denuncia? Cuéntame. El que pelea y discute con el Estado, con el sistema, con todo, soy yo. Mi esposa es muy pacífica. Yo soy un rebusero, sépanlo desde ahora. Denuncias el silencio del abuso. Tú denuncias eso porque lo viviste. Sí. Y yo sé que tienes palabras para esas personas. ¿Qué quieres decirle a quienes aún no se atreven a llamarlo abuso? Es un tema muy delicado. Es un tema muy tabú. Es un tema muy maquillado y disfrazado por la sociedad, por las familias. E incluso en las familias se oculta, porque es una vergüenza de la familia. ¿Cómo yo le voy a decir a, yo qué sé, me lo invento, a mi madre o mi padre que mi hermano violó a mi hija o a mi primo? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, mejor calladito, silencio, oculto. Y es un pecado que se va de generación en generación. Y yo creo que más que llevarlo a lo científico, señores, lo que se calla, estamos condenados a repetirlo. Si usted en su casa vivió abuso y usted no lo trabajó, no lo destapó y buscó la terapia, la ayuda, lo que tenga que hacer, eso probablemente se va a repetir en sus futuras generaciones. Suele ser así, ¿vale? Hay un número muy alto de población, más de niñas que de niños, pero de cada 5, creo que eran 3, no me acuerdo bien la estadística, y en niños un poquito menos, pero cada día ocurren estos incestos. ¿Qué quiere decir? Personas, niños, sobre todo niños, que están siendo abusados sexualmente. Tú sabes que antes hablábamos del por qué, el para qué. Me conecta mucho con esto. Hay una cosa que me suele pasar mucho. Las personas que vienen a mi consulta, la mayoría vienen de abuso sexual. El 90%. Pero una cosa muy tremenda, porque yo no sé. O sea, yo no sé qué es hasta que se empiece la conversa. Claro. Y yo le preguntaba al Señor que por qué. Porque es una área en la cual yo no soy experta. O sea, tengo conocimiento, pero hay un experto, ¿no? Sí. Como en medicina, hay expertos en cada área. No soy experta en abusos, aunque tengo conocimiento de ellos. Pero el Señor me pone esas personas. Y era por lo que mi entender es por lo que yo decía antes. Él me dio fracturas específicas que me van a hacer conectar con la fractura del otro que es similar a la mía. Y yo desde ahí podré trabajar con una empatía distinta. No es lo mismo entender, comprender, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que denunciar, pero antes de llegar a la denuncia, hay que prevenir. Yo trabajo mucho en vamos a prevenir, porque hay que evitar que pase, ¿no? Antes de denuncia, si ya pasó, hay un abuso sexual, el niño normalmente se lo va a callar. Se lo va a callar miles de condiciones. Tiene miedo. Tiene miedo a la repercusión que puede haber en él, en la familia. Porque imagínate que yo le diga a mi papá que fui abusada por el tío, por ejemplo, o por el primo. ¿Qué va a hacer mi padre? A matarlo, probablemente. Eso es lo que piensa el niño, aunque no pase nunca. El niño piensa que va a causar una desgracia en la familia, que este matará a este, pero que mi padre se vaya a la cárcel. Y el niño se convierte en el protector de los adultos. El niño se puede sentir que es culpable, que se lo merece, o que él lo provocó, o que fue por esa ropa que llevaba. El niño puede pensar que pudo haber hecho algo para evitarlo. El niño puede estar amenazado porque si lo dice, ese adulto abusador puede decirle, tendrás repercusiones en ti, en tu familia, amenazas, física, verbal. Lo triste es que ocurre en el entorno más íntimo. Señores, los abusos sexuales en un porcentaje muy pequeño son fuera. Es en tu casa, es a quien tú metes en tu casa, es el vecino del lado, es la gente cercana, el que tiene acceso a tu hijo o hija. Entonces, ¿por qué digo denuncia? Porque se tiene que denunciar, se tiene que hablar. Y no digo denuncia directamente a la policía. En mi caso no fue así. Pero sí en mi caso yo busqué ayuda terapéutica que me enseñó a ponerle un nombre porque yo ni siquiera sabía que era eso.
Y tú dirás, ¿cómo así? Tremendo. Claro, porque como se maquilla tanto el nombre, ¿qué es un abuso sexual, señor? Empecemos por ahí. Abuso sexual es todo toque o palabra que transgreda tu integridad física y puede ser verbal, porque yo te puedo estar abusando verbalmente, diciéndote de todo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es un abuso sexual. Otra cosa es violación. Violación tiene que ver con la penetración, ¿de acuerdo? Penetración es una violación. Abuso sexual es todo lo que tiene que ver en el cual tú te sientas agredido, te sientas vulnerable ante los pasos que otra persona haga hacia tu cuerpo, ya sea física. En contra de tu voluntad. En contra de tu voluntad, exactamente. Pero ¿qué pasa en eso de contra de tu voluntad? Que a veces el niño no se sabe defender. El niño cede, el niño no entiende. Un niño no sabe qué está pasando muchas veces. Y solo, tú dices en contra de tu voluntad, pero ¿y si yo hago así y no sé lo que, o sea, no sé, es el adulto, ¿entiendes? Ahí no me estoy defendiendo. Parecería que no es contra de mi voluntad, pero es un abuso sexual. Y mucho más cuando hay un cambio grande, una diferencia grande de edad. ¿De acuerdo? Tremendo. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de este tipo de abuso, y por eso te decía que yo no sabía poner el nombre, una cosa es que te digan, es una persona fresca. Cuidado que son personas frescas. No es lo mismo que tenga esa persona manosea. Esa persona es un violador, es un abusador. No es lo mismo. Y en nuestros países maquillan. En nuestros países no le llaman abuso sexual a lo que es abuso sexual. Yo conversé con una persona y que cuando yo le conté mi historia, a los meses me llamó en crisis y me dijo, wow, yo conversando contigo me di cuenta de que yo fui abusada por mis hermanos. Yo no sabía. Qué locura. Porque ella pensaba que abuso sexual era eso, que te cojan entre dos o tres y a la mala te penetren, ¿no? Ellos hacían juegos sexuales con ella, con su pene, le tocaban, le hacían todo. Eso es un abuso sexual. Señores, eso es un abuso sexual. Entonces, hay que aprender primero qué es un abuso sexual, las diferencias, y enseñarle a nuestros hijos cómo prevenirlo. Tremendo. Enseñarle que su cuerpo es de ellos, que nadie puede tocarles, cómo se llaman sus partes, que hay secretos malos, que hay secretos que nunca deben de guardar un secreto, que si se sienten incómodos en una situación, una circunstancia, deben de decirlo. Y ahí, porque en el libro, mi intención no solamente es que sea teórica, sino que la gente se lleve herramientas prácticas que puedan poner en acción, ¿no? O sea, ok, ¿qué viví yo? ¿Cómo lo habla la psicología? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice Dios de esto? Es como una combinación de estas tres cosas, mi vida y luego cómo fusionar estas dos grandes herramientas, espiritual y psicológica. Tremendo. Es interesante escucharlo, saberlo. Es muy amplio todo. Estamos yendo por encima y muy rápido. Me da cosas con la gente que se va a quedar como, bueno, que compren el libro. Sí, claro, claro. Esa es la intención. Tienen que comprar el libro. No podemos darle mucha luz. El Club de los Rotos. Háblame del Club de los Rotos. Lo mencionas en el libro. Sí. Por arribita, no le dé mucha luz porque tú eres muy curioso. Sí, después, sí. Wow. ¿Por qué el Club de los Rotos? Bueno, yo me acuerdo que con una amiga hablábamos y ella me contaba sus cosas y yo la mía. Y le digo yo, mira, tendríamos que hacer un club porque tanta gente rota junta. El Club de los Rotos tendríamos que llamarle. De ahí sale el nombre. Pero a ese club no pertenece cualquier persona. Tremendo. Ahí, a ese club pertenecen personas que tienen un gran propósito en esta tierra. No, que están verdaderamente rotos, de verdad. Según el nivel de tu ruptura o fracturas, es el nivel del propósito que Dios tiene contigo en esta tierra. Tremendo. ¿De acuerdo? Entonces de ahí ahí todo el que pertenece es una persona que durante mucho tiempo ha estado en el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué te puede llevar a la demencia. Ese por qué te puede llevar a quitarte la vida. Ese por qué te ha quitado personas de la vida. Ese por qué te ha llevado a verte como un miserable o una miserable, como la persona más desdichada del mundo. Ese por qué te ha llevado a verte como una basura. Pero ese mismo por qué, transformado en las manos de tu alfarero y con las terapias que sean necesarias. Y como dice la psicología conductiva conductual, que no nos afecta lo que nos sucede, sino que nos afecta lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Renovando. ¿Qué tenemos que hacer? La renovación del entendimiento. La psicología lo dice en sus palabras. La palabra te lleva a renovar el entendimiento. Es saber que todo lo que pasó, lo que vio José, era para que luego fuera lo que fue en Egipto. ¿Sí o no?
Es saber que todo lo que vivió Moisés tenía un porqué. Es saber que todo lo que vivió Jesús, aún morirse en la cruz, que pareciera una mierda, tenía un propósito mayor. Entonces, cuando yo conecto con que Jesús, siendo el Hijo del Hombre, podía decirle a su padre, quítame esto, y se lo dijo porque tuvo un momento de debilidad. Es lo que nos pasa. A veces estamos en el dolor tan profundo que decimos, Señor, tú te olvidaste de mí, esto está doliendo mucho, mira, si tú puedes pasarme esta copa. Pero hubo un contrato anterior que se nos ha olvidado, que fue que vinimos a esta tierra a dejar un legado, que vinimos a esta tierra, digamos que como parte de esa tripulación divina, y que cuando aprendemos a resignificar lo que vivimos y darle un nuevo nombre, eso puede ser un alimento fructífero para otros. Señores, Joyce Meyer, yo digo, wow, Joyce Meyer fue abusada sexualmente hasta los 18 años por su padre. ¿Ustedes creen que esa mujer, si no agarra de Dios y de toda la terapia que seguro que cogió, hace rato que no se hubiese matado? Hace rato. Mira, vivimos este caso con la niña de estos días, ¿no? Que se quitó la vida en la eutanasia. Terrible. Una locura. A esa chica Dios no le llegó a tiempo. Y no creo que no haya sido porque Dios no hubo forma de que ella conectara con el entender de esto. Yo no digo que no sea fácil, no digo que sea fácil, es horrible. En este mundo tendremos muchas aflicciones, lo dice el Padre. Es que lo dice, es que yo de verdad, yo pensaba que esto era romántico, mentira. Es que o tú resignificas las cosas o no tiene sentido nada. Hasta el matrimonio ya pensó que era romántico. Señores, el Club de los Rotos es para personas que han sido fracturadas profundamente, pero que así como su fractura fue profunda, su propósito es así aún mayor, 1000 veces más. Se incluye anécdotas de personas que yo he conocido y bueno, tremendos. Tremendo. Madre, después de este recorrido, ¿qué significa para ti hoy haber encontrado a tu padre? Ay. ¿O es una llegada definitiva o todavía estamos en proceso? No, es definitiva, es definitiva. Porque una vez conoces a tu padre real, yo en mi caso, cuando ya descubrí que mi padre era Dios, yo empecé a trabajar con el perdón con mis padres. Yo empecé a trabajar con el perdón con mis exparejas. Yo empecé a trabajar con el perdón conmigo misma. Yo empecé a ver que había algo más en mi vida que simplemente una casualidad llena de tropezones en esta vida. Empecé a darle un sentido, un valor, un propósito, y por eso yo estoy ahí contigo hablando, y por eso yo acompaño a personas, y por eso yo he estado en conferencias, y por eso yo a mi hija le puedo hablar de que tiene un padre que nunca le va a fallar, aunque su padre y su madre biológico le fallen. Por eso yo puedo decir, bueno, Señor, yo tengo el corazón roto 800,000 de veces, pero doy una oportunidad al amor y tengo un matrimonio hoy en día. Eso lo hace, aprender de que tenemos un padre real, y que usó a tu papá y a tu mamá como herramientas para que tú estés aquí, al cual debemos de honrar, agradecer, perdonar, porque son humanos. Pero él es tu padre. Y sí que han habido momentos difíciles, momentos donde me he sentido sola, triste, donde he sentido que he vuelto otra vez ay Dios mío, me fibocé a lo de bar, de la miseria donde me sacó mentalmente en algún momento. Sí, claro, somos humanos. Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Judas lo vendió, y hay momentos en los cuales Elías, que mató 4,000 profetas, falsos profetas de Baal, se metió en una cueva con depresión después de que vio que su Dios le dio el poder para matar a toda esa gente. 400. Claro que he vivido 400, ¿no? Entonces me metí en la cueva y Dios ahí se mete y dice, en serio, hija, o sea, en serio, otra vez te lo tengo que explicar. Él en su infinito amor, él conoce a sus ovejas, él conoce a su loquita, él sabe cuáles son mis patas cojas. Él conoce a su loquita, claro, él conoce a mi hijón. Y es difícil porque luego dice, Señor, o sea, perdóname, heme aquí otra vez. Y te entra la duda, y yo voy a ser capaz de edificar, o sea, pero no me persigue el pasado, gracias a Dios, porque yo creo en la liberación. Yo tuve liberación. Por eso cuando psicología y espiritualidad, hubo liberación de pichones, evidentemente, ¿verdad? Fundazo. Evidentemente. Pero, no, dale gracias a Dios por todo, de verdad que sí. Tremendo, tremendo. Señores, para mí es un placer. Es un honor poder entrevistar a mi esposa. Made, el libro, ¿cómo estará disponible
¿Cómo puede la gente adquirir el libro? ¿Cómo podrá la gente buscar el libro y aprovechar esta sabiduría y estos consejos que Dios te ha dado? No sé si esta entrevista será antes o después. ¿Antes? Sí, antes del lanzamiento. Bueno, el libro estará disponible en Amazon, tanto físico como en ebook. Y bueno, estaremos haciendo diferentes eventos, reuniones, y me encantará que puedan estar allí porque es lo que más anhelo, que sean encuentros íntimos para poder conversar un poco de todo esto, para hacer un poco en comunidad, hacer una firma, dedicarlo. Haremos eventos aquí en Barcelona, espero que en República Dominicana pronto también, en Italia, si viajamos este año también lo haremos. Para darlo físicamente, o sea, que no lo tengan que pedir por Amazon. Yo digo, una persona que está en otro país que lo pida por Amazon, evidentemente, pero los que estemos aquí en Barcelona, en Italia, espero poder entregárselo yo. Así. Qué bueno, interesante. Señores, estamos trabajando. Dios ha puesto un ministerio en esta mujer. Estamos apostando a lo que Dios le ha dado. Y nada, para nosotros un episodio más de Olac Network. No olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir ese testimonio que yo sé que va a edificar a muchas personas. Y nos vemos en la próxima.